a don Joan Ramón Laporte Rosselló, que es profesor honorario, ahora ya, pero con mucho tiempo en activo antes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en farmacología, o catedrático, perdón, de farmacología, a quien le cedemos la palabra para que pueda iniciar ya su intervención. Tiempo aproximado de 20 minutos, pero somos generosos en el tiempo, sobre todo un día como hoy, que no parece que vayamos a acumular mucho, entonces tiene este tiempo. No me lo diga dos veces del tiempo. Muchas gracias. Bueno, perdón, en este caso también quisiera justificar la ausencia de un diputado que sé que nos va a seguir telemáticamente, que se han comprometido a ello, y aprovechamos luego para saludarlos desde este medio. Suya es la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, agradezco a esta comisión su invitación a comparecer para comentar aspectos relativos a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en España. En primer lugar, me presentaré. Inicié la farmacovigilancia en España y el Servicio Español de Farmacovigilancia en los años 80. Fui director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Y desde esta fecha hasta la actualidad he sido experto externo de esta institución y durante un tiempo miembro de su Consejo Asesor. Fui presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en 2004. He publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por pares, de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología, y dirigí el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en farmacoepidemiología hasta 2017. En la actualidad soy también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de farmacovigilancia y formo parte del Comité Científico del Grupo GISE-PIFAR de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia, aparte de seguir como consultor de otras agencias nacionales de medicamentos. No tengo conflictos de intereses relacionados con la industria farmacéutica o los productos sanitarios. Se me ha convocado a opinar sobre problemas y dificultades que se hayan producido hasta la fecha en el proceso de vacunación y en la aplicación por parte de las administraciones públicas competentes de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España y sus posteriores actualizaciones. Y en los últimos días he podido escuchar gran parte de las comparecencias ante esta comisión y he pensado que puedo aportar algunos comentarios sobre tres cuestiones. Quizá no me dé tiempo de todas ellas. La primera, y a la que voy a dedicar más tiempo, la farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras, la EMPS en España y la EMA en la Unión Europea. La segunda, algunos aspectos relacionados con la campaña de vacunación. Y la tercera, unos comentarios, si me da tiempo, sobre los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Primero, farmacovigilancia, Agencia Española y Agencia Europea. En materia de farmacovigilancia, los comparecientes en esta comisión, representantes de la Agencia Española, han descrito los complejos procedimientos y mecanismos de coordinación que han desarrollado para hacer frente a la epidemia de SARS-CoV-2. Reuniones, coordinación entre diferentes organismos de la Administración, con otros Estados miembros de la Unión Europea y con la Agencia Europea y con las comunidades autónomas. Procedimientos, pero escasos resultados si se exceptúan los relativos a la alta tasa de vacunación alcanzada, que al fin y al cabo no es más que lo que llamamos una variable instrumental, pero no una variable de resultados. El resultado es la prevención de la enfermedad y de la muerte. Análogamente, los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española, el último, el 12º, publicado el pasado 26 de enero, informan de más de 55.000 notificaciones recibidas de efectos adversos de las vacunas hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificadas como graves. Y cito lo que el Sistema Español de Farmacovigilancia entiende como grave, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización, que dé lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita
que ponga en peligro la vida del paciente o que resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa. Repito, más de 11.000 acontecimientos adversos graves después de la vacunación notificados al sistema. La publicación de estos datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la realidad es que a falta de más detalles son difícilmente interpretables. Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, en enero, y de que se citan casi 900 efectos adversos en menores de 20 años, el informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. La transparencia no consiste solamente en subir informes técnicos a la web, que también, sino sobre todo en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y en ayudar a comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que proliferen la desconfianza y las suspicacias. ¿Quién sabe si por una intención de esconder la información en una montaña de datos, o quizás porque se entiende equivocadamente que esta comisión no es el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no han sido presentados ante sus señorías, de modo que la propia comisión no ha tenido una oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de ellos. Señorías, les quiero comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que les pueden ser útiles. 12 consideraciones me parecen oportunas sobre la farmacovigilancia de las vacunas. La primera, las primeras vacunas disponibles contra la COVID, como recordarán, en España, y las más utilizadas hasta el día de hoy, han sido Comirnaty de Pfizer, de la que se han administrado más de 54 millones de dosis hasta el pasado 9 de enero, y Spikevax de Moderna con 14 millones de dosis. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabriquen esta proteína del virus, la llamada spike protein, que a su vez estimulará el sistema inmunitario. Conviene recordar aquí que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define una vacuna como, cito, preparado de antígenos que administrado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global, y esto me parece esencial para entender lo que quiero decirles a partir de ahora, sin precedentes en la historia de la humanidad. Segunda consideración. Los resultados de los primeros ensayos clínicos sobre las vacunas de Pfizer y Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían muy convincentes y el mundo comenzó a respirar, nunca mejor dicho, con la perspectiva de las vacunas y a suspirar también por ellas. Pero debíamos ser conscientes de que entrábamos en un experimento preventivo vacunal global por su extensión y por la nueva tecnología que entrañaba. Tercera idea. Un ensayo clínico de vacunas o de cualquier medicamento da información que es preliminar, que debe ser comprobada en la práctica. Esto es la farmacoepidemiología, comprobar lo que ocurre en la práctica, que no es lo mismo que los ensayos clínicos. Por ejemplo, en el ensayo clínico sobre la vacuna de Pfizer-BNT, con más de 43.000 participantes, solo 5 de estos 43.000 eran mayores de 85 años y solo un 4% mayores de 74 años. Un ensayo clínico hecho en poblaciones que no eran las más vulnerables a la enfermedad. Sin embargo, como todos sabemos, la vacunación en España comenzó en los mayores de 80 años y la primera persona vacunada que ha sido recordada en esta comisión tenía 96 años cuando recibió la primera dosis. Una persona no representada en los ensayos clínicos sobre las vacunas. Cuarta consideración.
Los ensayos clínicos de medicamentos y vacunas son diseñados, realizados e interpretados por la compañía promotora. El control de calidad de los datos recogidos también corre a cuenta del promotor. Y el control de la gestión de datos por las administraciones públicas se basa en inspecciones, que son solamente muy ocasionales. Recientemente el British Medical Journal describió irregularidades en el ensayo de Pfizer conocidas como el Pfizer Gate. El fraude es habitual, a menudo y sobre todo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos. Les contaré ahora un ejemplo que estoy autorizado a contarles. El equipo RxISC, como RISC en inglés, riesgo con una X de prescripción médica, se autodescribe como un grupo de expertos médicos de alto nivel de reputación internacional en la detección precoz de efectos adversos de medicamentos y en la mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia y atención de pacientes. Fue constituido en 2012 y dirigido por el profesor David Healy de la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con XRISC, decía, hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de 3 participantes en ensayos clínicos, uno en el de Pfizer adultos, otro en el de Pfizer pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca, que han padecido de efectos adversos graves incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos, y uso la palabra que me recordó porque una de estas víctimas es argentina, de los informes de estos ensayos. Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos adversos graves en los ensayos clínicos, que no se registraran. Ocurrieron, pero no fueron registrados, que es diferente. Comenzamos a tener constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la alfombra. Estos casos serán públicos dentro de unas semanas en la web de RISC, con nombres y apellidos de los pacientes y de los médicos que han revisado la historia, no con datos anónimos, para aumentar la credibilidad de los casos. Quinta consideración. En las publicaciones de los ensayos clínicos, entre ellos los de las vacunas de RNA, se ofrecen solo datos muy generales y de forma agrupada. Además del fraude, también es habitual la presentación tendenciosa de los resultados. Por ejemplo, tendenciosidad que consiste en expresar la eficacia en términos relativos y no absolutos. En el ensayo de Pfizer, por ejemplo, se registraron 162 casos de COVID-19 en el grupo placebo, comparado con 8 en el grupo vacunado, lo que supone una diferencia en términos relativos del 95%. 8 es un 5% de 160. No obstante, la realidad fue que la incidencia de PCR positiva para COVID, ni tan solo enfermedad clínica, solo PCR positiva, había sido de menos de 1% en el grupo placebo, comparado con 0,04% en el grupo vacunado, una diferencia de menos de 0,9% en términos absolutos, menos de un 1%. O tendenciosidad también consistente en ocultar determinados resultados en el artículo publicado. Por ejemplo, en los ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer y de Moderna, en el de Pfizer, se registraron 14 muertos en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. No me he equivocado, una muerte más en el grupo vacunado que en el grupo placebo. En el ensayo de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14 en cada grupo. No, señorías, los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Quizás se habrá visto en otros estudios una tendencia a disminuir las hospitalizaciones, pero no hay lo que se llama una evidencia en términos oficiales de esta medicina mercantil que vivimos de que las vacunas salven vidas. El número de fallecimientos registrados en cada grupo de estos ensayos en los artículos publicados no fue ni tan solo mencionado en los artículos principales, si solo se podía encontrar después de revisar el material, decenas de páginas del material suplementario que se cuelga en la web. Señorías, no dispongo del tiempo necesario para aburrirles extendiéndome en otros detalles, pero les aseguro que los resultados de los ensayos clínicos promovidos por las compañías farmacéuticas deben ser considerados más bien como indicios y de ningún modo como lo que llaman evidencias. Según, una vez más, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es evidente lo que es cierto, claro, patente y sin la menor duda. Triste ironía
que expertos y dirigentes de instituciones sanitarias sigan insistiendo en la palabra evidencias ante una enfermedad nueva y, por tanto, poco conocida, imprevisible en su evolución epidémica y en las secuelas que va a dejar. Las llamadas evidencias sobre las vacunas no tenían nada de cierto, nada de claro y sí, muchas patentes de la definición de lo que es evidente. Sexta consideración. En cualquier caso, con fraude o sin él, con presentación tendenciosa de los resultados o no, los resultados obtenidos con cualquier ensayo clínico deben ser revisados en detalle por expertos en la materia, lo que requiere tiempo, sin duda, pero también, en primer lugar, transparencia. Y les voy a poner un ejemplo. Pfizer, por ejemplo, anunció que haría pública la totalidad de los resultados de su ensayo clínico principal sobre la vacuna en 2025. ¿Se lo pueden creer? Pues bien, parece que ni esta fecha era cierta. En el pasado mes de enero, a petición de varias organizaciones civiles por la transparencia, un juez federal de Estados Unidos obligó a la FDA y a Pfizer a hacer públicos estos resultados en un lapso de meses, en lugar de los 75 años que pretendía la compañía y que había pactado con Pfizer. Séptima consideración. Además de todo lo dicho, los resultados de los ensayos clínicos deben ser confirmados por la práctica, y esto requiere un muy cuidadoso seguimiento epidemiológico del experimento global de la vacunación contra la COVID-19. De ahí la necesidad de la farmacovigilancia, yo diría más, de una farmacovigilancia reforzada. Octava consideración. A pesar de los resultados aparentemente optimistas de los ensayos clínicos sobre las vacunas contra la COVID, ya en enero de 2021, hace 13 meses, teníamos 5 áreas bien identificadas de incertidumbre. Primero, ¿cuál sería la duración de la eficacia preventiva de la vacuna? Y hemos podido comprobar que al cabo de 6 meses de la segunda dosis, la eficacia disminuye en un 20 a 30%. Pero es curioso, en lugar de tomar nota de este hecho como una insuficiencia de las vacunas, los fabricantes acogieron esta noticia con subidas de su cotización en bolsa. Claro, si un producto es ineficaz o parcialmente eficaz, habrá que ir repitiendo dosis, si es posible, durante toda la vida. Esto es el sueño de cualquier vendedor de medicamentos para el colesterol, la osteoporosis o de vendedor de crecepelos. La realidad es que necesitamos mejores vacunas en términos de eficacia protectora, como ha dicho el secretario general de la OMS. La segunda duda se refería al efecto preventivo de las vacunas sobre las nuevas variantes del virus. La eficacia de las vacunas frente a la cepa delta fue inferior a su eficacia frente a la cepa alfa, y la experiencia reciente ha mostrado que las vacunas no han funcionado frente a la cepa Omicron. Y añado, a pesar de los llamamientos a la población a vacunarse cuando llegó la cepa Omicron. Por ejemplo, los datos oficiales reproducidos por el profesor Luis Carlos Silva, relativos a Cataluña, muestran que entre el 23 de diciembre pasado y el 12 de enero pasado, en plena onda Omicron, se registraron 37.000 diagnósticos de COVID por PCR en personas vacunadas y 30.000, algo menos, en personas no vacunadas. Esto no quiere decir que los vacunados tuvieran más enfermedad por Omicron. Lo que quiere decir, o lo que se puede interpretar sin duda, es que la vacuna no protegía contra la enfermedad producida por la cepa Omicron. La tercera duda o incertidumbre que existía con las vacunas se refería a si evitarían la transmisión o contagio. Y está claro que las vacunas no evitan la transmisión de la enfermedad, aunque algunos comparecientes lo han dicho con la boca pequeña, no la evitan. De modo que el pasaporte o certificado COVID carecía de base científica y además puede haber contribuido a aumentar el número de casos, puesto que daba una falsa sensación de seguridad a quienes lo obtenían. La cuarta duda se refiere a los efectos adversos. Ustedes recordarán que cuando salió la vacuna de AstraZeneca se habló rápidamente de una señal de farmacovigilancia de un riesgo de trombosis graves, sobre todo en mujeres jóvenes. La señal apareció a finales de enero. El Comité de Seguridad de la Agencia Europea, tan halagado en esta comisión, no se reunió hasta principios de marzo.
y convocó una rueda de prensa el 31 de marzo. Total, para decir que no disponían ni siquiera de cifras de vacunación en los Estados miembros por franjas de edad y sexo. Y por tanto no podían calcular la incidencia si las mujeres tenían más riesgo, las jóvenes más que las mayores, etc. Además, la EMA, sabiendo que esto es incorrecto, insistía en la baja incidencia, sin distinguir la incidencia real de los acontecimientos de la realmente notificada. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en relación con las trombosis, entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2021, en Cataluña se notificaron 53 casos de trombosis. Es mucho. Existía mucha publicidad sobre el problema y esto favorece que se notifiquen estos casos. Pero las bases de datos sanitarias de los centros de salud de Cataluña contenían 540 casos, más de 10 veces más, que naturalmente en su mayoría no habían sido notificados. O también el problema de la miocarditis y la pericarditis. Se nos dijo primero por la EMA que la incidencia podía ser de 1 caso por millón, de entre 1 y 10 casos. Después se rebajó la estimación a 1 caso por 100.000. Después salió un estudio israelí que hablaba de 1 caso por 10.000 en los adultos jóvenes. Ustedes habrán visto o habrán oído hablar de jugadores de fútbol famosos e incluso de espectadores de espectáculos deportivos que colapsan en mitad del partido. Son personas vacunadas que tienen problemas cardíacos posiblemente atribuibles a la vacunación y de eso no se habla. La última incertidumbre que teníamos cuando aparecieron las vacunas ha sido ampliamente debatida en esta comisión, se refiere al acceso a las vacunas a escala global. Quisiera hacer algunas reflexiones más sobre la farmacovigilancia de las vacunas. Además de lo que les he contado, el seguimiento de la seguridad de las vacunas ha puesto de manifiesto las deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión Europea. La Agencia Europea, como les he contado, ha reaccionado tarde y de manera paquidérmica e insuficiente ante las señales de efectos indeseados que han ido surgiendo, y sus vacilaciones no han ayudado a las autoridades de los Estados miembros a orientar la campaña de vacunación según los resultados obtenidos. De hecho, cada país adoptaba una medida diferente en cuanto a su política de vacunación. Han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, el sentido común y la atención a las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido. Décima consideración. No se trata solamente de un incidente o de la ineptitud de algún funcionario. La Agencia Europea de Medicamentos está financiada en más de un 80% con las tasas aportadas por las compañías farmacéuticas. Está concebida legalmente para autorizar la comercialización de medicamentos y vacunas, pero no para interactuar con los sistemas sanitarios de los Estados miembros. Undécima consideración. La pandemia ha hecho evidente que la legislación europea sobre farmacovigilancia, basada en la notificación voluntaria y en planes de gestión de riesgos desarrollados por las propias compañías fabricantes, está más concebida para proteger a estas últimas que para proteger a los ciudadanos. Y última consideración sobre cuestiones de farmacovigilancia, y duodécima, en este contexto quisiera comentar también el escaso uso que se ha hecho de las bases de datos sanitarias en España para hacer un seguimiento de la vacunación, de sus efectos beneficiosos y de sus posibles efectos indeseados en el contexto de la epidemia. Probablemente no se trata solo de una oportunidad desaprovechada y perdida, sino más bien del reflejo de la falta de voluntad del Sistema Nacional de Salud para ser un verdadero productor de conocimiento y no lo que es actualmente, en mi opinión, un mero receptor pasivo de mensajes de clara intencionalidad comercial, un comprador ignorante de tecnología que a menudo paga humo a precio de oro. La pandemia también ha puesto en evidencia la existencia de un enorme mercado de explotación de bases de datos sanitarias para estudios epidemiológicos, canalizado por la Agencia Europea de manera no democrática, me atrevo a decir incluso colonialista, en connivencia con centros universitarios adictos a la política de la agencia. Se me acaba el tiempo, presidente. Tenía algunos comentarios sobre la campaña de vacunación, si se me permite presentarlos. 5 minutos los presento. Después una segunda intervención que usted tiene puede acabar su... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quería, en segundo lugar, referirme a algunas cuestiones de la campaña de vacunación y, en particular,
a lo ocurrido en las residencias de personas mayores. La epidemia incidió especialmente en las residencias, sobre todo al principio, y la mortalidad fue 57 veces más alta que en la población general. Una mortalidad de 9-10% en las residencias, comparado con una mortalidad general en la población de menos del 0,11%. Presumimos de sistema sanitario, señorías, pero dejamos a los más vulnerables en manos de la iniciativa privada, que es la que lleva las residencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo de morir en una residencia? Sin duda, la edad y la pluripatología, pero también la mala atención derivada de malos contratos laborales y de una falta de regulación del mundo de las residencias y la polimedicación innecesaria, un reflejo de la mala atención médica. Una amplia variedad de fármacos que ya eran de consumo generalizado antes de la epidemia incrementan el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía, de modo que al comienzo de la epidemia era de esperar que también incrementaran la mortalidad por COVID-19. Por ejemplo, hace años que se sabe que los fármacos neurolépticos o antipsicóticos duplican o incluso cuadruplican el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía. En Cataluña, unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de manera continuada, en la mayoría de los casos en indicaciones no autorizadas por la Agencia Española del Medicamento. Al inicio de la pandemia, de los 64.000 personas en residencias en Cataluña, 22.000 consumían estos fármacos. Muchos otros fármacos que tienen efecto depresor del sistema nervioso central también incrementan el riesgo de neumonía en 2 a 4 veces. Analgésicos opioides como el tramadol o el fentanilo, hipnóticos y sedantes como el lorazepam o el conocido Orfidal, antidepresivos como el Prozac y otros parecidos, fármacos con efecto anticolinérgico para la incontinencia urinaria de la gente mayor, gabapentina en la famosa lírica o pregabalina, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol de consumo amplísimo en nuestro país también incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía. Pues bien, en Cataluña, 3/4 partes de los mayores de 70 años consume como mínimo uno de estos fármacos. El 18 de abril de 2020, a los pocos meses del inicio de la epidemia, envié un informe sobre esta cuestión a la Agencia del Medicamento. La respuesta fue más o menos, gracias, pero ¿qué podemos hacer? La misma agencia que tiene la función legal de delimitar las indicaciones de cada medicamento comercializado no es capaz de hacer cumplir sus reglas. Repito lo dicho anteriormente cuando hablaba de farmacovigilancia. Procedimientos, muchos procedimientos, pero sin atención a resultados y en desconexión del sistema sanitario. En los últimos meses se han publicado numerosos estudios que confirman las previsiones que hice al inicio de la epidemia. En particular, un estudio sobre la totalidad de la población de Escocia, en el que se compararon algo más de 4.000 casos de COVID mortales o ingresados en UCI, o sea, grave o mortal, con 37.000 casos no graves, concluyó que un 38%, 4 de cada 10 pacientes, señorías, de los casos graves que ingresan en UCI o que mueren, hasta junio de 2020, serían atribuibles a la exposición a estos fármacos. Ustedes dirán, bueno, si los pacientes los necesitaban, pero no. Lo más preocupante, señorías, es que numerosos estudios, en nuestro país y en otros, han mostrado de manera repetida y contumaz que como mínimo un 40% de las personas expuestas a estos medicamentos los reciben sin justificación clínica alguna y fuera de las indicaciones autorizadas por la agencia. Para algunos medicamentos, de estos medicamentos, el consumo injustificado puede ser del orden de 80%. Señorías, enfermar o morir por haber tomado un fármaco innecesario es una cruel ironía. Y termino. El sistema sanitario tiene una responsabilidad evidente en esta cuestión. Este Parlamento aprobó hace unos años la desgravación de los ingresos en especies recibidos para formación por los profesionales sanitarios. Son ingresos que proceden de la industria farmacéutica, que es el principal suministrador directo e indirecto de la formación continuada en España. Me pregunto, señorías, ¿qué empresa convencional aceptaría como normal que sus trabajadores reciban regalos y dinero del principal proveedor de materias primas?
Varios estudios y análisis comparativos han mostrado que España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas. Lo mismo ocurre con las sociedades médicas y sus expertos. Y no seré simpático en lo que les voy a decir, pero en este sentido me ha extrañado que ninguno de los comparecientes representantes de corporaciones profesionales hiciera la más mínima alusión a los conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades médicas españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos de trabajos. Y me ha llamado también la atención que ustedes no preguntaran por los conflictos de intereses. Lo dejo de momento aquí. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor reporte Rosselló. Pasamos ahora al turno de exposición por parte de los distintos portavoces que están, empezando, por lo tanto, por la señora Sabanés, del Grupo de Más Madrid, del Partido de Más Madrid, para que inicie sus preguntas. Gracias, presidente. Agradecer su presencia y su exposición en esta comisión, y me gustaría plantearle una serie de temas. Primero, que pese a la importancia de las comisiones de investigación en el entorno de una institución como el Congreso de los Diputados, de alguna manera tienen objetivos cada una de ellas concretas y no evalúan, en este caso, desde luego, no es de evaluación del sistema farmacéutico, sanitario, por más que yo pueda coincidir con muchas de las opiniones que usted ha planteado, pero digamos que quizás tenía un objetivo algo más reducido. En todo caso, me ha interesado mucho. Me gustaría, quizás hay cosas que no he comprendido, pero me gustaría que me pudiera explicar o pudiera profundizar sobre si los planteamientos que usted ha hecho, sobre todo al final, también al principio, con respecto a las vacunas, con respecto a cuestiones más generales, valen, o sea, sobre las vacunas, valen también para el resto de medicamentos y la farmacovigilancia. Digamos que si su crítica es global al sistema sanitario y a la industria farmacéutica, creo que sí, por los planteamientos que ha hecho al final. Quiero decir, que parte, una serie de recomendaciones o de críticas valen, entiendo yo, que no solo para el proceso de vacunaciones, sino hacía referencia al conjunto del sistema sanitario, a los conflictos de intereses, al sistema farmacéutico, a la dependencia farmacéutica, etcétera, etcétera. Y un poco unido a esto, ¿qué papel cree usted que debería de jugar, por tanto, y consecuentemente, lo público? Tanto en el proceso de vacunación como en rasgos generales, lo que también ha planteado sobre los medicamentos. ¿Qué papel debería de jugar lo público y qué fortalezas tiene nuestro sistema sanitario y vinculado a la farmacovigilancia, sobre todo, para poder, digamos, abordar todos estos temas? ¿Cómo valora los recursos públicos, que es algo que usted ha planteado, los recursos públicos en este momento? Ahora ya sí me centro en el tema del proceso de vacunación. ¿Cómo valora los recursos públicos que se han empleado y su relación con las farmacéuticas, la gran cantidad de recursos públicos que se han destinado a las empresas farmacéuticas para, digamos, la investigación o la puesta en funcionamiento del proceso de vacunación? Y por último, decir si en ese caso, o sea, una vez, según usted lo ha explicado, en ese caso, ¿cuál sería en el futuro, sobre todo, el método de tratamiento de datos y de alternativas que supusieran, en este caso, digamos, una mejor orientación
tanto del proceso de vacunación, las vacunas, la producción o la distribución, como también de otros medicamentos o de otros productos farmacéuticos que pudieran estar influyendo, interfiriendo en el tema de los efectos del proceso de vacunación. Y nada más, de nuevo agradecerle su información. Gracias. Muchas gracias, señora Samanes. Le damos la palabra ahora a Rosa Medel, la portavoz del Grupo Unidas Podemos. Gracias. Señor Laporte, usted ha explicado aquí que la vacunación, esta vacunación masiva, y yo creo que no podía ser de otra manera, no ha sido como un experimento global en el sentido de que los ensayos que se han hecho, los ensayos clínicos, la muestra no corresponde a lo que luego va a ser la población, lo que luego sería la población diana, por lo menos en el principio, y que eso es una cosa importante, ¿no? Quizá porque era inevitable que fuera así, pero el que fuera inevitable que fuera así, que la población diana no corresponda con la población del ensayo clínico, exige precisamente o fuerza precisamente a que la farmacovigilancia sea muy especial, ¿no? Mucho mejor de lo que sería en otra situación. Entonces la pregunta es, tal como funciona en España la farmacovigilancia en este momento, ¿usted cree que es posible, es efectiva de alguna manera? ¿Es capaz de detectar situaciones adversas o tal como está estructurada, está sometida a sesgos de cualquier tipo? Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente cuestión, que claro, me parece fundamental, ¿no? Y es que, según el ensayo clínico, no había evidencia de que las vacunas salvasen vidas, ¿no? Pero por lo que, bueno, creo que lo he entendido así, ese es el resultado del ensayo. Pero luego la práctica es que las vacunas sí que han salvado vidas. Imagino, y si no, corríjame, que esto es así precisamente porque el grupo de control, el grupo del ensayo clínico, no correspondía con el grupo diana. Quiero decir que si en el ensayo clínico no era significativo que la vacuna salvase vidas, sí que parece que ha salvado vidas de ancianos. Esa es la cuestión. Realmente, luego en la práctica, sí que ha habido, o por lo menos parece evidente, ¿no?, que ha sido efectiva, se han salvado vidas, pese a que el ensayo no dijera eso. Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias, señora Medel. Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Ana Prieto. Gracias, presidente. A ver, yo quisiera partir un poco de qué es la definición de un medicamento. Y realmente un medicamento es cualquier sustancia o combinación de sustancias que pueden prevenir, diagnosticar, curar, controlar enfermedades, suplir componentes, aliviar los síntomas y, por ejemplo, las vacunas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos resaltar la importancia que la estrategia española de vacunación ha tenido contra la COVID en todo el proceso de vacunación, incluso garantizando el derecho de la población a la vacuna en este momento y en los próximos años. Y además es un derecho que está siendo garantizado con equidad. Y aquí quiero destacar la importancia que el liderazgo del Gobierno de España, que el Ministerio de Sanidad y que la Agencia Española del Medicamento, pues en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, están teniendo en el desarrollo del proceso de vacunación, porque la estrategia de vacunación parte de la ponencia de vacunas. En la ponencia de vacunas, pues no voy a relatar aquí el conjunto de expertos que están representados y que entre todos pues toman una decisión adecuada precisamente para establecer la estrategia que luego se aprueba en la Comisión de Salud Pública, pasa a ser también refrendada en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A ver, la apuesta por la vacunación es una decisión que se ha demostrado acertada en la lucha contra la pandemia en nuestro país y va restableciendo poco a poco, y lo estamos viendo, pues el normal funcionamiento de nuestra sociedad y de la actividad económica. La vacunación salva vidas porque ayuda a prevenir la enfermedad, reduce la gravedad y la letalidad y además disminuye el impacto de la pandemia sobre el sistema asistencial y sobre la economía, protegiendo además especialmente a aquellos grupos con mayor vulnerabilidad. Y lo reflejan los datos. La tasa semanal de hospitalizados, de fallecidos, de ocupación UCI, pues es mayor entre las personas no vacunadas que entre las personas vacunadas en todos los grupos etarios. Por eso es importante continuar inmunizando a la población e incorporando, como se están incorporando, todos estos grupos de vacunación. Y quiero repetir, el principal objetivo de la estrategia de vacunación es proteger a las personas más vulnerables frente al virus. Y además resulta de un modelo de cogobernanza entre el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y todo esto gracias a la estrategia española de vacunación. Y es verdad que sabemos que las vacunas salvan vidas. Sabemos que las vacunas son seguras, son eficaces y son la garantía de no volver atrás. Quisiera hacerle alguna cuestión, como por ejemplo de qué opina usted de qué puede mejorarse en los procedimientos de autorización de la EMA. Y, a ver, con los datos en nuestro país se ve con claridad la diferencia entre la gravedad de la enfermedad entre vacunados y no vacunados. Con cual, no sé si cree usted que las vacunas realmente no están siendo eficaces en reducir el impacto de esta enfermedad en la población española. Repito, nos hemos enfrentado a una pandemia, como usted sabe, como nunca en 100 años. El Gobierno de España, desde el minuto cero, ha empezado a trabajar en la lucha contra este virus a través de la estrategia de vacunación, en la que un importante grupo de expertos, es verdad que entre los expertos siempre puede haber discrepancias, pero desde la ponencia de vacunas, la Comisión de Salud Pública, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se adopta una estrategia de vacunación, que se van aumentando las vacunas disponibles para la población española. Y hemos visto claramente la diferencia de datos entre la población no vacunada, de datos de ingresos hospitalarios, de datos incluso de fallecimientos, de datos de ocupación en UCI, de datos de impacto de la enfermedad. Pues los datos están ahí, entre personas vacunadas y no vacunadas. Y es que el fin de la vacunación no es otro que defender a las personas frente al virus. Y en esto es en lo que está el Ministerio de Sanidad, en lo que está el Gobierno de España y en lo que están las comunidades autónomas, en la lucha para proteger a la población española frente al virus. Habla usted de otro tipo de medicamentos, pero creo que habla usted también de las residencias de mayores, pero el objeto de esta comisión precisamente es una comisión de investigación del proceso de vacunación. Tengo aquí los datos. El número de personas con pauta completa, según el último informe de vacunación, es el 90,8% en la población mayor de 12 años. Se han administrado el 95% de las dosis entregadas. Y la cobertura de la población vacunada mayor de 12 años por comunidades autónomas y la menor entre 5 y 11 cada vez es mayor. La dosis de refuerzo es cada vez mayor.
y vemos los datos de impactos de ingresos hospitalarios, de ingresos en UCI, de fallecimientos, entonces pues nos surge la pregunta de que con estos datos pues la diferencia se ve claramente la diferencia entre la gravedad de la enfermedad entre vacunados y no vacunados. Y bueno, de todas las notas que tomé, no sé si se me queda algo en el tintero, pero creo que lo más importante está dicho, y desde luego que es un trabajo conjunto de todo el país, del Gobierno, de las comunidades autónomas, de todos los responsables sanitarios del Gobierno, de las comunidades autónomas, del Ministerio de Sanidad, y desde luego que está claro que las vacunas salvan vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Prieto. Tiene ahora la palabra para su segunda intervención de cierre, en este caso, el señor Laporte Rosselló. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, una consideración general. No soy un antivacunas, ni un antivacunas COVID. Simplemente pretendo poner de manifiesto que estamos ante un experimento que atañe potencialmente a la totalidad de la ciudadanía, no solo en España, sino en todo el mundo, y que este experimento se realiza con unos productos que son tecnologías nuevas que implican la administración de ácidos nucleicos y que no son, según la definición del diccionario de la Real Academia, propiamente vacunas, son fármacos, porque la definición lo deja muy claro. Empezaré por la señora Ana Prieto, que ha repetido 4 veces que las vacunas salvan vidas, o 5, no sé. Yo he dicho que los ensayos clínicos, que son considerados la principal fuente de pruebas sobre la eficacia de los tratamientos o las vacunas médicas, no muestran que las vacunas reduzcan la mortalidad. Y se lo repito, en el ensayo de Moderna hubo 14 muertos en el grupo placebo y 14 en el grupo vacuna. Y en el ensayo de Pfizer hubo un muerto más en el grupo vacuna, 16, y 15 en el grupo placebo. Esto no demuestra que las vacunas reduzcan la mortalidad. Otra cosa es que con el avance de la epidemia en España se ha visto que las personas vacunadas tienen menos enfermedad grave. Y eso a mí me parece claro. Y no pongo en duda la necesidad, como dice la Organización Mundial de la Salud, de poner por lo menos una dosis a todos los seres humanos que hay en el planeta. Y, si puede ser, 2. Ahora bien, la historia de las terceras y cuartas dosis, como en general, sin especificar qué grupos de enfermos vulnerables necesitan estas dosis, me parece realmente tecnoidolatría. Tecnoidolatría ignorante de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la eficacia de las vacunas es buena para prevenir la enfermedad grave, en términos relativos, que dada la magnitud de la epidemia en las fases de la onda delta y de la onda delta sirvió para evitar muertes, que desgraciadamente, señora Prieto, no tenemos ningún dato que nos indique que las vacunas han evitado la mortalidad por Ómicron. No tenemos. Y debemos reconocer esto. Y de las incertidumbres que teníamos hace un año, no sabíamos cómo actuarían ante las nuevas variantes, pues ahora sabemos que no muy bien y pueden no ir muy bien. De modo que se dice que las vacunas salvan vidas y que esto es lo más importante. Y yo critico que en esta comisión, me permito criticar con todo el respeto, que en esta comisión se tome, sobre todo por parte de su grupo en las intervenciones que le he oído, como variable principal el porcentaje de población vacunada. Esto en sí no es ni bueno ni malo si atendemos a mirar cuáles son los sectores de población vacunados. Es muy importante vacunar con más de una dosis y de 2 y quizá de más de 2 a las personas con enfermedades que causan inmunodepresión. Pero no está tan claro que sea necesario vacunar a los niños y a los adolescentes, porque probablemente en estos grupos acabemos sabiendo, probablemente digo, pero no está descartado, que las vacunas causan más muertes que no la enfermedad. Y eso deberíamos conocerlo con detalle.
Porque, le digo, señora Prieto, los datos del Ministerio de Sanidad relativos a 2020 indican que fallecieron en España de COVID 52 menores de 20 años. De estos, se conocían las enfermedades intercurrentes de los primeros 10. Después, por problemas de confidencialidad y demás, no se dieron más datos específicos. De los primeros 10, todos ellos menos uno tenían enfermedades gravísimas, habían sido trasplantados, tenían trasplante de médula ósea, tenían leucemias, estaban tratados con quimioterápicos antineoplásicos. Estos niños murieron de COVID o murieron con COVID. Y esta es una cuestión que todavía no sabemos. Y en los foros internacionales, si me permiten que se lo recuerde, no se ha definido todavía qué es un muerto por COVID. Ahora se dice que hay muchos más muertos por COVID Omicron porque la gente ingresa en el hospital infectada por Omicron, pero ingresan con un infarto de miocardio o con una insuficiencia cardíaca descompensada o con otro tipo de enfermedad infecciosa, pero no ingresan por el cuadro clínico causado por la COVID. Por tanto, creo que es necesario huir de las recetas oficiales. Las vacunas salvan vidas, la tasa de vacunación tiene que ser elevada, tenemos que vacunar a los niños. Yo creo que, sobre todo, tenemos que mirar y tenemos que ir mirando críticamente, porque lo primero es no hacer daño. Respondiendo a otras preguntas para ser breve. A la señora Sabanés, ha hecho varias preguntas. Quería decirle que estoy básicamente de acuerdo con lo que dijo aquí don Fernando Lamata sobre las cuestiones de propiedad intelectual y, por tanto, para no repetir, no voy a entrar en esta cuestión. Sobre el futuro papel de la pública se habla de que, no solo se habla, sino que hay iniciativas de que tras la pandemia por COVID hay propuestas de gobiernos y próximas a gobiernos o próximas a partidos gobernantes para hacer informes técnicos de todo tipo para que el sector público y concretamente los estados, los gobiernos, se impliquen en la promoción de investigación sobre los medicamentos a los que no atiende la industria farmacéutica. Porque la industria no quiere eximir de las patentes porque dicen que esto cortaría los beneficios, lo cual es una falsedad que ahora no tengo tiempo de explicar, pero si quieren se la cuento con mayor detalle. Pero, de hecho, los avances que hace la industria son en medicamentos que básicamente no necesitamos. De todos los medicamentos aprobados en los últimos 20 años en Estados Unidos y en la Unión Europea, se calcula que menos de un 2% eran verdaderas innovaciones terapéuticas. Hasta un 10% eran alguna mejora, modesta. Pero el otro 90% no son nada. Son basura que solo añade confusión y precios más altos, porque al ser nuevos medicamentos son protegidos por patente y hay una persona que tiene el monopolio, una empresa, que tiene el monopolio de su venta y distribución. Y sobre la cuestión de las diferencias entre ensayos clínicos y práctica habitual que me preguntaba la diputada Rosa Medel, me decía, ¿pero las vacunas salvan vidas o no salvan vidas? Los ensayos clínicos dicen que no. Los datos epidemiológicos indican que nos salvan de muchas hospitalizaciones, de que esto es dinero y gestión para el sistema de salud, pero nos salvan de mucho sufrimiento humano, y esto hay que reconocerlo, pero, perdone, no nos salvan de la transmisión, no evitan la transmisión. Estar vacunado o no estar vacunado no debería contar para tener un supuesto certificado COVID. Y quiero dejar esto bien claro, porque otros comparecientes lo han dicho, pero con la boca pequeña, más bien lo han reconocido a preguntas de sus señorías. De momento me parece que nada más. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición para darles detalles sobre lo que les he dicho aquí y también para darles una versión escrita de mi intervención. Muchas gracias.